Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar una vez más con ustedes. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia. Por favor, estar atentos. Martín Abarca. Presente. Martín no asistió a la clase anterior. ¿Por qué? Asistí, pero fue atrasado. Samara. Presente. Igual, la clase anterior ingresó tarde. Así me quedé dormida. Jorge Arias. Presente. Giovanna Galeas. ¿No está? Felipe Gibaja. Presente. Nicolás Paredes. Presente. Omar Paz. Presente. Y Mateo Pérez. Presente. Muy bien, ya todos en este momento deben de tener sus materiales a la mano. Observan la pantalla ya en este momento. Todos observan la pantalla. Observan la pantalla todos. Bueno, muy bien, la clase del día de hoy es la clase número 25. Continuaremos con aplicaciones de porcentajes. Las indicaciones, solo quiero resaltar que deben de mantener la cámara encendida, por favor. Las demás ya están claras. Creo que mantener la cámara encendida es la única indicación que no quieren seguir. Profe, perdón. Dígame. Mire, bueno, yo estoy recién levantada, no quiero que me vean así, por eso no prendo. No es que me prendo aquí y me voy, por si acaso. Igual, ustedes están en horas de clase. Es como si estuviesen asistiendo a clase. Deben de estar preparados a la hora de clase. Todos. No es que me acabe de levantar, no. Esto no son excusas. Estas son clases tal cual como veíamos clases durante la semana. El año escolar no ha terminado aún. Continuamos. La clase anterior vimos lo que son porcentajes, ¿sí? Recordemos que el porcentaje es una o varias de las 100 partes iguales en las que se divide la unidad. Cada parte representa el 1%. Fíjese, si tenemos un cuadrado grande y la dividimos en 100 partes, cada una de esas partes representa el 1%, ¿sí? Los porcentajes se pueden expresar como fracción decimal o número decimal. Recuerden, como fracción decimal o número decimal. ¿Cómo represento al 1 como fracción decimal, Mateo? ¿Cómo represento al 1% como fracción decimal? Mateo. Dividiéndolo en 100. ¿Dividiendo quién? El 1 por el 100. Muy bien. Samara, ¿cómo represento al 20% como número decimal? Número decimal. ¿Cómo represento al 20% como número decimal? Como número decimal. ¿Sí? No recuerdo bien. ¿Su libro dónde está? Aquí. Ah, bueno, busquen el libro, Samara, página 168. 168. Pero esto no lo vimos. Dígame. Pero esto ya no vimos.
Sí, pero quiero recordar, esto parece que no se vio porque Samara no sabe. 58. Samara, 20%, ¿cómo lo represento como número decimal? Ahí hay una tabla al final de la página 168. 0.2, 0,2. 0, 0,2, muy bien, o 0,20, ¿sí? A ver, Jorge, ¿cómo represento el 70% como número decimal, como fracción decimal? El 70% como fracción decimal. 0,70. No, fracción decimal. 0,70. Fracción decimal. Fracción decimal, Jorge. No, Fracción. Dios mío. Dígame. Fracción decimal, Jorge. Fracción decimal. El 70%, ¿cómo lo represento como fracción decimal? Mm, mm, no, chico. ¿Cómo que no sabe? A ver, vaya a la página 168. Ah, ya me acordé. 70 sobre 100. Listo. Ajá, ¿y como número decimal? 0,70. Muy bien. Martín, ¿cómo represento el 68% como fracción decimal? Martín, el 68% como fracción decimal. 68 sobre 100. Muy bien, ¿y como número decimal? 0,68. Muy bien. A ver, vamos con Isaac. ¿Cómo represento el 7% como fracción decimal? En fracción 7 sobre 100 y en decimal 0.07. Muy bien. 0,07, ¿no? O 0,7 centésimos. Avanzamos. Esto era solo para recordar, ¿por qué? Porque lo vamos a utilizar el día de hoy, ¿sí? Vimos también lo que es un gráfico circular y cómo representar los porcentajes en un gráfico circular, ¿sí? Un gráfico circular es una forma de mostrar información estadística mediante sectores circulares. Se utiliza principalmente para representar porcentajes. Continuamos. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con las aplicaciones de porcentajes. Aplicaciones de porcentajes. Samara, léame la conversación que tiene la señora con el señor, por favor. Quiero comprar esta computadora portátil. ¿Hay facilidad para el pago? Sí, debe ser un abono del 50%, que puede ser un cheque y el resto lo paga en 5 cuotas mensuales. Muy bien. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuánto cuesta la computadora? ¿Sí? Pero lo que debo de responder es estas dos preguntas. ¿Cuál es el valor del abono inicial? Bueno, acá está resuelta el problema. Veamos qué fue lo que se hizo para responder esta primera pregunta. ¿Cuál es el abono inicial? Bueno, como el abono inicial representa el 50%, lo que hago es multiplicar por 50 y dividir para 100 o simplemente multiplicar por 0,50. Acá lo que hicieron fue al 50% lo multiplicaron por su fracción decimal. ¿Qué es la fracción decimal? 50 sobre 100. También podemos realizarlo más directo, multiplicando por su número decimal, que es 0,50. ¿Sí? Al multiplicar 1485 por 50 y dividirlo para 100, se obtiene 742,5. Eso quiere decir que el abono es de $742,5, ¿sí? Entonces, ahora la siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es el valor de cada cuota mensual? Ya cancelé esto. Ahora, ¿cómo determino el valor de cada cuota? Martín, ¿qué debo hacer en primer lugar? Martín. No sé. A ver, si usted va a comprar una portátil, una computadora portátil y cancela el 50%
y le dice que el resto debe pagarlo en 5 cuotas, ¿qué debe hacer? ¿De qué valor van a ser las cuotas? ¿Van a ser mayor a 742? No Bueno, sé. ¿Mayor, menor? Menor. ¿Y cuál va a ser esa cantidad? ¿Cómo determina esa cantidad? Cuesta dividiendo. $1,485. La Dígame. computadora cuesta $1,485. Sí, acá está el precio, fíjese. Ahí está, en la imagen está el precio. $1,485. Ya regreso, profe. A ver, Martín, ¿qué debo hacer? Si Creo ya, si que ya es aboné, 742,5 dividido para 5. muy bien, pero ¿por qué 742,5? Porque como cancelé 742,5, resto 1,485, que es el precio, menos lo que ya cancelé. ¿Qué obtengo? 742,5. A ese resultado que me falta por cancelar, lo divido para 5 para saber cuál es el valor de cada cuota. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes acá en esta pregunta. ¿Entendido? Por favor, ustedes en sus libros van a trabajar y me van a indicar cuál es el valor de cada cuota. A ver, Martín, ¿cómo quedó la división? Haciendo. A ver, Martín, ¿cómo quedó la división? Martín. Esperamos por usted, Martín. Ya, bueno. Es una división sencilla. Muy sencilla. Ya los niños de sexto hubiesen terminado la división. Profe, ¿ese 742,5 por 5? Dividido para 5. ¿Por qué por 5, Samara? Me confundí. Si multiplico por 5, tengo un número más grande. Ya tengo. Es ¿Cuál es, 148 Martín? es 148,5. Muy bien, a ver, indícame la división. A ver. Eh, ¿Sí ve? Ya, muy bien, Martín. Ahora debe argumentar la respuesta, ¿sí? Entonces, bueno, ya todos debieron determinar la división, una división totalmente o muy sencilla, ¿sí? ¿Qué se hace en primer lugar? Se restan los 1,485 menos los 742,5 que fue el abono. ¿Cuánto le falta por cancelar? 742,5. Entonces, como esto es lo que le hace falta para cancelar, lo que hago es dividir para 5. Al dividir para 5, bueno, obtienen ustedes el resultado. Escriben, hacen la división y escriben el resultado. Cada cuota es de, y colocan acá el valor de cada cuota, ¿sí? Al final voy a revisar el libro. Continuamos.
¿Cómo se calcula el IVA y el descuento de un Profe. producto? Dígame. ¿Cómo era la de, pues, en la de abajo, cuál es el valor de la cuota mensual? No pude poner. Haga la división, Jorge. Ya. Entonces, una de las aplicaciones de los porcentajes es para el cálculo de impuestos. En nuestro país, al realizar una compra, se pagará el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿sí? El IVA, que se muestra en las facturas. También se aplican porcentajes para los descuentos en los precios de los productos, ¿sí? Entonces, recuerden que actualmente el IVA corresponde al 12% del valor neto del producto, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Silvia comprará una impresora cuyo valor neto sin IVA es de $350, ¿sí? El valor neto de la impresora es de $350. Si le hacen un descuento del 10%, ¿cuánto pagará por la impresora? Entonces, acá el objetivo es responder acá la pregunta. ¿Cuánto va a cancelar por la impresora? Si se le hace un descuento del 10%. ¿Sí? Entonces, este es el precio neto sin el IVA, se le hace un descuento del 10% y quiero saber cuánto va a pagar por la impresora. Entonces, en primer lugar, lo que debo hacer es determinar el valor neto con el descuento del 10%. Entonces, el valor neto, el valor inicial de la impresora es 350. El descuento es el 10% de 350. Entonces, para encontrar el 10% de 350, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿cómo calculo el 10% de 350, Mateo? ¿Cómo calculo el 10% de 350? Bueno, multiplicando a 350 por su fracción decimal o su número decimal, ¿sí? ¿Cómo quedaría expresado como fracción decimal, Mateo? Mateo, ¿quién es el 10% en su fracción decimal? Mateo. 360. Dígame. ¿Me puede repetir esta pregunta? No le escucho absolutamente nada. ¿Me ¿Quién puede es repetir la pregunta? ¿Quién es la fracción decimal del 10%? 350. Ah, no, 35. A ver. ¿Cómo? Le estoy preguntando ¿quién es la fracción decimal del 10%? Fracción decimal del 10%, ¿quién es? Ah, 315. Mateo, le estoy preguntando. ¿Quién es la fracción decimal del 10%? No le estoy preguntando el resultado aún. Le estoy preguntando, ¿quién es la fracción decimal del 10%? Pero 35. Es que no le entiendo. Mateo, al comienzo de la clase le pregunté quién era la fracción decimal del 1% y me lo respondió. Ahora que le estoy preguntando quién es la fracción decimal del 10%, no me responde. 0.10. La fracción decimal, fracción, no número decimal, estoy preguntando. Fracción decimal. Mateo, ¿quién es la fracción decimal del 10%? A ver, Mateo, se va a la página 168 y revisa, por favor. Y me responde. ¿Quién es la Es fracción 10 sobre decimal? 100, ya. Jorge, ¿usted es Mateo? ¿Por qué responde por Mateo? Le estoy preguntando es a Mateo. Y cuando respondí Felipe,
Igual respondió mal. A ver, Mateo. Con Ya nada. dijo, ya. ¿Quién es el número decimal del 10%? El 10 Mateo. sobre 100. Dígame. El 10 sobre 100. Estoy preguntando ahora el número decimal, Mateo. ¿Quién es el número decimal del 10%? 0,10. 0,10. No sé cuál es la complejidad acá, Mateo. Al comienzo de la clase les pregunté y les dije, esto lo vamos a utilizar el día de hoy. ¿Quién es la fracción decimal de un número, de un porcentaje? ¿Y quién es el número decimal de un porcentaje? La fracción decimal es el número dividido para 100. Y el número decimal es dividir para 100. Entonces, en este caso, para determinar el descuento, lo que hago es multiplicar al 350 por la fracción decimal o por el número decimal. Entonces, en este caso, lo que hice fue multiplicar por el número decimal del 10%, que es el 0,10 por 350. Al multiplicar 0,10 por 350, obtengo como resultado 35. ¿Sí? Entonces, el descuento del 10% de 350 es $35. Entonces, ¿cuál va a ser el valor neto de la impresora? Lo que hago es restar a 350, le quito el 10% para conocer cuál es el valor neto. ¿Sí? Al restar, obtenemos que el valor neto ahora es de 315. Este es el valor neto sin el IVA. ¿Sí? Es decir, esto no es lo que la persona va a cancelar. Este es el valor neto sin el IVA. Ahora debo calcularle el IVA para conocer el total a cancelar por la impresora. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, a 315 le voy a sacar el 12%, ¿sí? Que es el IVA que se le calcula a la impresora, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino el 12% de 315? Bueno, ¿quién es el número decimal del 12%, Samara? ¿El número decimal del 12%, Samara? 0.12. Muy bien, ¿y quién es la fracción decimal? La fracción decimal. No sé. Samara, la fracción decimal, le pregunté de igual forma al comienzo de la clase. Y lo acabo de decir. 0.12. No es, eso es el número decimal. Fracción, Samara. Le estoy preguntando qué es la fracción, cuál es la fracción decimal. Dígame. 12.0. No, Samara, fracción. Es una fracción. Le estoy preguntando qué es la fracción. Vamos a la página 168 otra vez, Samara. A ver. Estoy en la 172. Ya estoy ahí. Ajá. Vea el último cuadro de la página, el cuadro que está al final. 0. Ahí dice 50%. Fracción decimal, ¿quién es? 50 sobre 100. Es ¿Quién es el 0.2. número decimal? Samara, fracción decimal del 12%, ¿quién es? 0.2. Samara, Profe. ¿quién es la fracción decimal? Fracción decimal. Samara, ahí hay un ejemplo. Dice, el 50%, ¿quién es la fracción decimal? 50 sobre 100. ¿Y quién es el número decimal? 0,50. Vea la diferencia entre la fracción decimal y el número decimal. 12 décimos ¿Es 12 sobre? sobre 10. Sobre 10. $12 sobre 100, Samara, 12 sobre 100. Esa es la fracción decimal del 12%. ¿Quién es la fracción decimal del 12%? Es 12 sobre 100. Aquí no dice, Dígame. ahí decía todo.
Entonces, recuerden, la fracción decimal del 12% es 12 sobre 100. El número decimal del 12% es 0,12. Entonces, multiplicamos por, en este caso, el número decimal, que es 0,12 por 315. Al multiplicar 0,12 por 315, obtenemos como resultado 37,8. Este es el valor del IVA, es decir, el valor que va a ir incluido al precio neto de la impresora. ¿Cuál va a ser el precio total a cancelar? Bueno, lo que hago es sumar el valor neto más el IVA, ¿sí? Entonces, al sumar el valor neto con el IVA, obtenemos como resultado $352,8. Entonces, ¿cuánto pagará por la impresora? Silva comprará la impresora y pagará $352,80 por la impresora o simplemente 8, ¿sí? Muy bien. ¿Entendido el problema? Recuerden cómo representar un número en porcentajes a número decimal, ¿no? De porcentaje a número decimal. No entiendo, profe, nada. ¿Qué no entiende, Jorge? ¿Qué no entiende? En serio, le llevo presentó la atención y no entiendo. ¿Por qué no está prestando atención, Jorge? Estoy aquí. Le estoy diciendo, a ver, ¿quién es el 10% del 32%? Acá nos dice el problema. Silvia comprará una impresora cuyo valor neto sin IVA es de 350. Todo valor tiene un valor neto y un valor del 12% que es el IVA. Siempre cuando ustedes van a comprar algo, cada cosa que ustedes compren tienen un valor agregado que es el IVA. Al valor neto le agregan un valor agregado que es el IVA, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor neto es del $350 que cuesta la impresora. A la impresora se le va a hacer un descuento del 10%. Entonces, en primer lugar, lo que quiero saber es cuál es el valor de la impresora con el descuento. Entonces, veo cuál es el 10% de 350, que fue lo primero que hicimos. A 350 le saco el descuento. ¿Quién es el descuento? Bueno, como es el 10%, entonces saco el 10% de 350. Bueno, lo que hago es multiplicar por el número decimal del 10%, que es 0,10. Al multiplicar obtengo 35. Entonces, ¿cuál va a ser el valor neto ahora? Si yo esto es mi descuento que obtengo, que es el 10%. Entonces, lo que hago es restar 350 menos 35. Obtengo como resultado 315. Ese va a ser mi valor neto a cancelar. Valor neto, ¿sí? Sin el IVA. Ahora, ¿qué debo hacer? Determinar el IVA de 315. ¿Sí? Al determinar el IVA de 315, obtengo como resultado 37,8. Es decir, a este valor neto yo le voy a sumar este valor. ¿Sí? ¿Y cuál es el precio total a cancelar? Sumamos 315 más Pero 37,8. pues, ¿y ese 12% dónde sale? Dígame. Ese 12% dónde salió. El IVA siempre representa el 12% acá en este país. Acá en Ecuador, el IVA es siempre 12% del valor neto. Siempre 12%. Acá siempre va a ser 12%. Cuando les hable de IVA, ya saben que el IVA es el 12% del valor neto. ¿Sí? Y eso lo dije yo en la lámina anterior. Acá se los dije. Actualmente el IVA corresponde al 12% del valor neto. Recuerde, el IVA es el impuesto al valor agregado, es decir, le vamos a agregar un impuesto a cada valor. Es decir, el impuesto, en este caso de la impresora, ¿quién es? 37,8. ¿Sí? ¿Entendieron ahora, Jorge? Sí. Continuamos. Ahora debemos de calcular
¿cuál es el precio final de un pantalón que cuesta $35 sin IVA? Es decir, $35 es el valor neto. Debemos determinar el impuesto agregado y determinar el total. Entonces, ¿qué hago? Le saco el 12% a 35 y se lo sumo al valor neto. Entonces, ¿qué se hace en esta parte? Multiplicamos 39,2. Dígame, El Jorge, 39,2. ¿por qué 39,2? Porque si sumo el 35 más 0,12 y le multiplico por 35 sale a... Esa no es el orden de las operaciones, Jorge. Entonces, Nosotros ya vimos en clases anteriores que cuando tenemos operaciones combinadas hay un orden de jerarquía para realizar las operaciones. Y lo primero que se realiza son las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y las restas. En este caso lo primero que debo realizar es la multiplicación. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar 0,12 por 35 y este 35 que está al comienzo se deja tal cual. Me quedaría 35 más. ¿Quién sería? 0,12 por 35, que es el 12% de 35. ¿Cómo queda esta multiplicación? 0,12 por 35. Todos, por favor, me indican. Profe, en la multiplicación de 0,12 por 35 da 4,2. Dígame, 4,20 me dio. 4,20. Ya, muy bien. Entonces, al sumar 35 más 4,20, ¿qué obtenemos? Samara, si sumo 35 más 4,20, ¿qué obtengo? Samara. Samara se fue a la clase. Se obtiene 39, o sea, 39,2. 39,20. Entonces, fíjense, ¿qué es este 4,20, Martín? ¿Qué representa este 4,20, Martín? Martín, ¿qué representa este 4,20? ¿El IVA? El valor agregado, muy bien, el IVA, ¿sí? Entonces, al valor neto le sumo el valor agregado, que es el IVA, y obtengo como resultado 39,20. Entonces, el precio final del pantalón es 39,20, ¿sí? Siempre que ustedes vayan a una tienda a comprar algo, todos los productos tienen un valor agregado, un valor neto y un valor agregado. Ese valor agregado, ¿quién es? El 12% del valor neto, ¿sí? Recuerden esto. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a responder ustedes acá. ¿Se debe pagar cuánto? ¿Cuánto se debe pagar? $39,20. ¿Sí? Muy bien, entonces colocan acá ustedes la cantidad. Por favor, completo. Continuamos, vamos al siguiente problema. Dice, observa el precio de las prendas de la lista y el descuento de cada una de ellas. Entonces, aquí está el precio neto y acá está el descuento. El precio, el descuento. El precio, el descuento. ¿Sí? ¿Qué se debe hacer? Bueno, responder cada una de las preguntas. La primera pregunta dice lo siguiente. Si Delia compra las 3 prendas, ¿cuánto pagará? Ah, entonces Delia va a comprar las 3 prendas. Vamos a ver cuánto va a pagar. En primer lugar, debo saber cuál es el descuento de cada una de ellas para conocer el valor neto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo con el ejercicio de la impresora, ¿sí?
Fíjense, ¿qué se hace? Primero tenemos el valor inicial. Le calculamos el descuento y vemos cuál es el precio neto. Al precio neto le sacamos el valor agregado, que es el IVA, y se lo sumamos. Y eso lo vamos a hacer para cada uno de los valores, que es la camisa, el pantalón y el terno. ¿Entendido qué se va a realizar acá? Exactamente lo mismo que se realizó para el ejercicio de la impresora. La camisa tiene un descuento del 16%, entonces vamos a ver cuál va a ser el precio final de la camisa. Para eso, ¿qué debo hacer? Sacar el 16% de 30. ¿Cómo saco el 16% de 30? Transformo el 16% a número decimal. ¿Cuál es el número decimal de 16%, Mateo? En 0,16. Ah, muy bien, 0,16. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 0,16 por 30. ¿Qué obtengo como resultado? ¿0,16 por 30 cuánto es? 4,80. 4,80. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? A 30 le quito 4,80 y ese va a ser mi valor neto. ¿Sí? ¿Entendido? Ahora, a ese valor neto yo le saco el 12% para ver cuál es el precio final de la camisa. Así hago lo mismo con el pantalón y con el terno. ¿Entendido? Entonces, o sea, el 12% eso que usted dijo, al 4,80 le multiplico por 0,12. No. A ver. ¿Cuál va a ser el valor neto de la camisa? Va a ser 30 menos el descuento. ¿Cuál es el descuento? El 16%. ¿Y quién es el 16% de 30? Es 4,80. Entonces, al restar, yo tengo el valor neto, porque le estoy quitando al precio inicial el descuento del 16%. ¿Esto no era 4,80? Dígame. ¿El valor neto no era 4,80? No. 4,80 es el descuento. ¿Cómo tuve el 4,80? Multiplicando 0,16 por 30, que es el descuento. Sí, fíjese, acá en la impresora. ¿Cómo determiné el descuento? El descuento era el 10%. Multipliqué 0,10 por 350 y obtuve 35. Este es el descuento del valor inicial. ¿Qué hice? Resté 350 menos 35 y este ahora va a ser el valor neto. Exactamente lo mismo pasa en este ejercicio. El valor inicial es 30. 4,80 es el descuento. Resto. ¿Cómo queda el resultado? Si resto 30 menos 4,80, ¿cuál es el resultado? Si resto 30 menos 4,80, ¿cuál es el resultado? A ver, todos, ¿cuál es el resultado? Y con esto terminamos, por favor, rápido. Ya tengo todo. Profe, ¿Cómo quedó? ¿Cómo 25, quedó acá? 25,20. Muy bien. Este es el valor neto. A este valor neto, ¿qué hacen ustedes? Le calculan el valor agregado. Es decir, lo multiplican por 0,12. 0,12 por 25,20. Al multiplicar obtienen acá un resultado. ¿Sí? ¿Cuál es ese resultado? Entonces, al multiplicar. Dígame. 30,24. 30. O 0,12 por 25,20, Samara. 3,24. 3,024. Profe, ya tengo todos los resultados. Entonces, ¿qué hago? Este es el valor agregado. Es decir, al valor neto, que es 25,20, le sumo este valor y obtengo el precio a cancelar por la camisa.
Sí, y eso exactamente lo hacen para el pantalón y para el terno. Sí, a ver, ¿cuál es su resultado, De los Omar? tres. Sí, ¿cuánto debe pagar El del, en total? en total, a ver, es que aún no sumo, solo tengo los resultados. Bueno, quería ver solamente la respuesta. Si no tiene la suma, bueno, si puede sumar todo rápidamente. Bueno, voy a dejar hasta acá. Esto les queda de ejercicio. La próxima clase veremos cómo les quedó. Profe, ¿puede Bueno. mandárselo eso de Es 123,20, profe. 123 no. Está cerca, pero no es 123. Es que sumé es la puro. Ya, verifique bien. Debe quedarles, Ok. la suma debe quedarles 122,80 centavos. 122 dólares con 80 centavos. Eso es lo que debe quedar. Muy bien. Nos veremos el día lunes. Profe, ¿puede mandar? Profe, Dígame, ¿qué dijo Felipe? ¿Puede mandárselo esto del deber, por favor? Voy a enviar un deber aparte, Felipe. No, solo este. Bueno, le voy a enviar entonces a que lo realice. Solo este. Solo le envío este. La onda, profe. Bueno, chao, que estén bien. Profe. Chao. Sí, profe. Chao.